Bueno, recta final del programa. Más cositas que contarle. Mañana otro día en el calendario que nos dice que se celebra el Día Mundial de la Filosofía. Quisiera leerle una cosita. Dice, al celebrar el Día de la Filosofía, la UNESCO se propone reafirmar que la filosofía tiene el poder de cambiar el mundo, pues está dotada de esa capacidad de transformarnos, dando mayor peso a nuestras indignaciones ante la injusticia, más lucidez para formular las preguntas que incomodan, más convicción para defender la dignidad humana. Esto lo firma una señora que se llama Irina Bokova y que es a la sazón directora general de la UNESCO. Esto en el papel queda precioso, ahora hay que llevarlo a la práctica. Antonio Burgo, buenas tardes. Buenas Bienvenido. tardes, Joaquín. Centro Idealia. Una visita más que nos hacen de vez en cuando. La verdad que siempre encantado de hablar con ellos de este centro multidisciplinar donde aparece también, como no, la filosofía. De hecho, mañana también se inaugura la apertura de un curso de la llamada Filosofía Práctica y una conferencia que es de lo que vamos a hablar, que habéis titulado Platón, soluciones para un mundo en crisis. Yo decía antes de la pausa que ya entonces se hablaba de este tipo de historias, de estas situaciones económicas, me refiero. No sé si la crisis a la que se refería Platón era crisis económica o era crisis existencial o personal, ¿no? También puede ser, ¿no, Antonio? Puede ser. ¿De qué va esto? ¿De qué va esto? A ver, empezamos por el Día Mundial de la Filosofía, por las crisis. Venga, el día mundial, esto es mañana, pero bueno, ya se puede ir adelante. Podemos ir hablando de todo. Bueno, digo, esto que acabo de leer, que lo firma la directora general de la UNESCO, tiene toda la razón la mujer, ¿no? Objetivamente visto, es maravilloso y creo que estamos totalmente en línea cuando hablamos de filosofía en ese sentido, ¿no? Porque creo que si algo puede resolver los problemas del mundo que estamos viviendo es una actitud filosófica ante el mundo. O sea, una actitud abierta, una actitud creativa, una actitud positiva, una actitud libre por dentro. Yo creo que eso es necesario. Y bueno, y nosotros como llevamos en la raíz de todas nuestras actividades, no la raíz, digamos la motivación es filosófica, pues siempre estuvimos muy felices de que la UNESCO también decidiera dedicar un día en el año a la filosofía. Pues estupendo. Una asignatura, como tú bien sabes, incluso que ha llegado ya al Senado, ha desaparecido de las aulas, ¿no? Mientras que en otros países, que esta mañana una entrevista, una pequeña tertulia en radio que está Cuyez, y comparándolo con otros países, como por ejemplo nuestra vecina Francia, que tú bien conoces, y donde has estado hace bien poco, allí, en fin, es asignatura y con horas de estudio. Es que dentro de la programación. Es que la filosofía, Joaquín, yo creo que lo hemos dicho ya en más de una ocasión, no me gustaría repetirme, pero creo que tenemos grandes desviaciones en el concepto de la filosofía. Sí, eso que estamos viendo es el cartel de la UNESCO para el Día Mundial de la Filosofía. De la filosofía. Es una fi de filosofía, la letra griega, y todo lo que se ve en el fondo... Son luces, ¿no? No, ¿Es un edificio, son la palabra filosofía, escrita en todos los idiomas y repetida infinita cantidad de veces. No, que sabes que quería que era un edificio y estaban a jugado con las luces de las diferentes... No, es el cartel, el cartel de fi de filosofía de la UNESCO. Yo creo que la filosofía ha sido, de alguna manera, si me permite, la expresión traicionada. Se nos ha explicado mal desde el bachiller. Ese es el tema, Antonio. Y se nos ha explicado mal desde su origen y su utilidad. Entonces, para empezar, la filosofía, ¿dónde surge? Bueno, vale, en Grecia. Y parece, no han querido hacer creer que la filosofía es fruto de la creatividad particular y personal de algunos personajes que de pronto se ponen a pensar en dirección contraria a lo que pensaba el resto de la gente, ¿no? Entonces ahí tenemos los presocráticos, a los Sanax, Tales, Pitágoras, Platón. Parece que son puntos y aparte que de pronto se le ocurren cosas que a nadie se le ocurre. Eso es una traición, porque en realidad eso no es así. Es decir, ellos estudiaron. Ellos estudiaron, de Pitágoras se dice que estuvo 30 años estudiando en Egipto y 12 en Babilonia. Es decir, que no se inventó las cosas, que simplemente estudió en los centros de saber de su tiempo y cuando viene a Grecia expone lo que aprendió pero en un lenguaje racional. En lugar de un lenguaje simbólico, un lenguaje mistérico, un lenguaje intuitivo, extiende la idea de la sabiduría de la filosofía y lo pone en un lenguaje racional para que sea más inteligible. Pero a nosotros esto de alguna manera se nos oculta como para decir hay un antes y un después en Grecia, cuando en realidad hay una continuidad, no hay un antes y un después. Hay un antes y un después en la forma, pero no en la sabiduría, no en la enseñanza. Eso se nos oculta. Entonces parece, y claro, si eso pasó así al principio, a todos les pasa igual. No hay una corriente, no hay una escuela, no hay una línea. Parece que todos son puntos aislados que se contradicen. Claro. Eso es una de las cosas que creo que se nos enseña más. Y otra, la inutilidad de la filosofía. La filosofía es inútil porque los que se han llamado filósofos son inútiles y no se han dedicado a
intentar hacer algo por el mundo. Pero eso ha pasado solamente en los últimos siglos, cuando la filosofía se ha retirado a los claustros para pensar y se ha retirado de opinar en política, de opinar en ciencia, de opinar en arte, de opinar en religión, porque las religiones se fanatizan. Y si alguien las puede desfanatizar, creo que es la filosofía. Es la filosofía. Entonces, la filosofía tiene un sentido vital y práctico absoluto. Tanto es así que no hay filósofo en este sentido que digamos práctico que no haya sido perseguido, criticado en su tiempo. Si no ha sido perseguido, criticado, es que era un simple intelectual. Sí. Un simple intelectual. Curioso esto. Por cierto, que la semana pasada, resúmeme un poquito de qué iba la historia, porque era muy interesante. De ahí mi insistencia en llamarte por teléfono. Porque siempre que se habla de filosofía aparecen nombres de hombres, ¿no? Pero las mujeres también tienen algo que decir. De eso hablabais hace una Hace semana. tiempo, no es mi tema, o sea, no di yo la conferencia la dieron dos damas. Las mujeres en el mundo de la filosofía, ¿no? Efectivamente, es que la filosofía no tiene sexo, o sea, no seamos nosotros mismos sexistas. Eso de alumnos y alumnas